Muy bien, chicos. Buenos días. Vamos a empezar la explicación entonces de la clase del día de hoy. Y el tema de hoy es las reformas borbónicas. ¿Ok? Acuérdate que la clase pasada habíamos hablado acerca de cómo el Imperio Español ya no era lo mismo de antes, ¿no? Cómo el Imperio Español había caído, había ido poco a poco cayendo, y había pasado toda una serie de sucesos. ¿Te acuerdas de los reyes que no habían querido gobernar, que habían dejado a los válidos que gobiernen por ellos? ¿Ok? Entonces, esto va a desencadenar ¿en qué? ¿Cómo llegan los Borbones? Para esto tienes que entender que en esa época van a existir diferentes dinastías. Y dinastías tiene que ver, ok, alguien ha tenido el audio prendido, ¿no? Ok. Eh, Tiene que ver, las dinastías tienen que ver con las familias de esa época, las familias de la realeza, no me estoy refiriendo a las familias del pueblo, ¿ok? Me refiero a las familias que tenían el poder. Entonces, dentro de estas dinastías está la dinastía de los Habsburgo, ¿ok? La dinastía de los Habsburgo. Entonces, la dinastía de los Habsburgo era la dinastía que había estado gobernando en España. Es como decir, no sé, la dinastía de los Fernández, de los López, de los Sánchez, para que me entiendas. Dinastía viene de familia, pero de familias de la realeza, las familias que habían tenido, que tienen el poder. ¿Okay? Entonces, ¿cómo van a llegar los Borbones? Los Borbones eran una dinastía que tenía su origen en Francia. ¿Okay? Los Borbones eran conocidos como franceses. El asunto aquí es mis reformas borbónicas. Yo sé que la reforma es un cambio y Borbones, usted me está diciendo ahora que es una dinastía que venía de Francia. Entonces, ¿por qué lo estamos viendo en España? Surge esta pregunta, ¿verdad? Yo imagino, espero que a ustedes también se les haya ocurrido la misma pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegan estos Borbones al trono de España si eran de origen francés? ¿Qué tenían que hacer los franceses de origen de España? Te cuento para esto, para contextualizarnos, tienes que entender lo siguiente. Durante esta época, España durante muchos años había sido el imperio más importante de toda Europa, durante muchos, muchos, muchos años. ¿Okay? Claro, porque tenía a toda América casi, América del Centro, América y toda América del Sur, casi, menos Brasil, la tenía como su colonia. Y las riquezas de América fueron constantemente hacia España, por lo tanto había tenido el imperio, ¿no? Había tenido toda una hegemonía. Pero durante esta época sucede que Inglaterra, por otro lado Países Bajos, empiezan a también tener importancia, comienzan a hacer una flota, ¿okay? Y comienzan también a tener sus propias colonias. Esto va a hacer que el poder español disminuya un poco, que no se le vea tan de repente intocable. Entonces, esto sumándole a los reyes que tuvieron que dejar el poder a los validos, estos reyes que no querían gobernar, ¿verdad? Sumándole a Felipe de Anjou, que fue el último rey de los Habsburgo, que te acuerdas que estaba enfermo, que incluso se dice que tenía un tipo de retraso mental, ¿no? Entonces, sumándole a todas estas circunstancias, comienza el declive de España hasta ese momento. Entonces, te cuento, el rey Felipe de Anjou deja, el rey Felipe II, perdón, deja, ¿te acuerdas del rey que habíamos visto que estaba un poquito enfermo y todo eso? Él deja, como él no tiene hijos, él deja el trono, ¿ok? A Felipe V. Felipe V era, aquí está, perdón, Felipe V era Felipe de Anjou. A ver, aquí les voy a poner, ahora sí. Él le deja el trono a este personaje. Pero resulta que este personaje no era de la dinastía de los Habsburgo. Este personaje era de la dinastía Borbona. ¿Ok? Este personaje entonces, hoy no puedo. No. Este personaje entonces era un rey Borbón. Bueno, era de origen español. Entonces, eh, los Carlos, que era Carlos de Austria, que sí era de la familia de los Habsburgo, dice, momento, ¿cómo es posible que le deje el trono a un rey Borbón? Es que, ¿por qué se había dejado el trono al rey Borbón? Porque querían hacer una alianza. ¿Alianza entre quién? Entre Francia, ¿ok? Y España. Acuérdate, ¿sí? Una alianza entre Francia y España. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, ok, atentos, ¿ah? Tienen que seguirme aquí. Entonces, ¿quién está? Ah, Valentina de repente está intentando. Ok, entonces, Felipe de Anjou era un rey Borbón francés. Entonces, si un español le deja el trono a un francés, es porque definitivamente quiere una alianza, ¿ok? Quiere que sean amigos, quieren una alianza. Pero los reyes de Inglaterra, mira, estos reyes de Aragón, los austriacos, ingleses, portugaleses y holandeses, no vieron esta alianza con buenos ojos, porque dijeron, un momento, si Francia y España se unen van a ser más grandes, van a ser más poderosos, eso no nos conviene a nosotros,
¿verdad? Entonces, la Casa de Castilla, es decir, España y Francia, prácticamente comienza una guerra civil española que se le llama como guerra de sucesión al trono español, como tú estás viendo acá. Entonces, mientras por un lado tenemos a la familia Aragón, a Austria, Inglaterra, Portugal y a Holanda apoyando a Carlos de Austria, tenemos a España y tenemos a Francia apoyando a Felipe de Anjou. ¿Okay? Entonces tenemos prácticamente una guerra civil. Esta guerra civil, ¿cómo termina? Termina con la paz, perdón, acá me faltó una E, paz de Utrecht. Paz de Utrecht, y la llegada de los Borbones al trono de España. Resulta que esta guerra termina con un tratado de paz. ¿Okay? Es decir, que llegan a un acuerdo. En este acuerdo España tiene que ceder territorio a estos países. ¿Okay? España, que era un imperio muy grande, comienza a ceder algún territorio a los países que tú observas acá. A Inglaterra, Portugal, Holanda, les comienza a ceder territorios. ¿Okay? Pero todo sea por la paz y porque Felipe de Anjou llegue al gobierno. De esta manera, Felipe de Anjou, que al tomar el trono se convierte en Felipe V. ¿Okay? Se pone Felipe V empieza a gobernar. ¿Okay? Y es así como los Borbones llegan al trono español. Bien, ahora, dentro de los Borbones se reconocen 4 reyes Borbones: Felipe V, Felipe VI, Carlos III y Carlos IV. Acuérdate, estos 4 reyes son los 4 reyes de la dinastía Borbona, ¿sí? Ahora, estos reyes se dejaron llevar por el pensamiento del despotismo ilustrado. ¿Quién me dice qué era el despotismo ilustrado? Sin buscarlo, ¿ah? 3, 2, 1. Pregunto, Alejandro, ¿qué era el despotismo ilustrado? Una ilustración. Ya, tiene que ver con las ideas de la ilustración. Entonces, estos reyes comenzaron a adoptar algunas ideas de la ilustración. A ver, aquí tengo un chat. Una forma de gobernar, muy bien, Fabiola, una forma de gobierno. Era una forma de gobierno, juntándolo con lo que dijo Alejandro, era una forma de gobierno que se daba en la ilustración, ¿no es cierto? Es decir, que se tomaban en cuenta las nuevas ideas, ¿sí? Se tomaban en cuenta las nuevas ideas que habían. ¿Qué ideas, Miss? Esas ideas que predominaba la razón, esas ideas en las que predominaba la razón. Por el pueblo, pero sin el pueblo. Intentaban ayudar al pueblo sin la opinión de ellos. Muy bien, Saori, excelente. Exactamente, el despotismo ilustrado se resume en una frase: todo por el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Te acuerdas? Entonces, este pensamiento comienza a llegar a los reyes Borbones. Escucha atentamente, los reyes Borbones habían perdido mucho territorio en la paz de Utrecht. ¿Okay? Habían cedido mucho territorio a estos países. Entonces, de alguna manera dijeron, ¿cómo comenzamos a recuperar? Aparte que en una guerra civil también pierdes recursos, pierdes dinero. Entonces, el gobierno español estaba mal. ¿Okay? Entonces, se dice, ¿cómo podemos recuperarnos de esta situación? ¿Qué hacemos? Ya sé, tengo colonias en América que no las estoy aprovechando bien. ¿Te das cuenta? Entonces, esto sumándole a que el rey, según el despotismo ilustrado, el rey es la mayor, sí, el rey tiene que tomar poder, entonces, ok, vamos a reorganizar, mira, reorganiza el sistema político, va a dividir España en provincias y va a modernizar el país, va a impulsar la agricultura, la ganadería y la industria. Dentro del despotismo ilustrado hace estas 2 cosas. ¿Qué más? Ahora vamos a ver. Entonces, ahora sí, Miss, ¿qué fueron las reformas borbónicas? Fueron una serie de cambios a nivel económico, político y administrativo realizados por los monarcas de la dinastía Borbón de la corona española durante el siglo XVIII, aplicadas en España y sus colonias. ¿Te das cuenta entonces ahora que las reformas borbónicas fueron hechas por estos reyes borbones? Fueron cambios, ¿ok? Fueron cambios que se dieron a nivel económico, político y administrativo. ¿Para qué se dieron estos cambios? Fácil. ¿Para qué? Para que finalmente pudiera España recoger más recursos, ¿ok? Porque había perdido recursos. Entonces necesitaba ganar recursos. ¿Qué hago? Ya sé, tengo que cambiar porque las cosas no están yendo bien y tengo que cambiar. ¿Sí? Entonces, a esta serie de cambios, a estos 3 niveles, se les llama reformas borbónicas. ¿Ok? Ahora sí, quiero que estés atento mucho más porque vamos a ver cuáles fueron estas reformas, que son muchas, ojo, son muchas, pero nosotros vamos a ver de repente
¿qué es lo que a nosotros nos incumbe un poco más, verdad? Como americanos, pues en este caso nosotros éramos peruanos y nos va a afectar. ¿Ves? ¿Por qué estamos estudiando esto en Historia de Perú? Parece Historia de España. Claro, porque a nosotros nos afecta de forma directa. ¿Okay? Lo que pasaba en España nos afectaba de forma muy directa aquí. Dentro de lo político, que España volviera, el objetivo era que España volviera a ser una potencia, porque actualmente no lo estaba haciendo. ¿Ok? No lo estaba haciendo. No sé quién tiene... Chicos, si alguien tiene el micro prendido, por favor lo apaga. No veo aquí, no se ve. Se ve que todos están con el micro apagado, pero escucho ruidos. Ok, bien. De la dinastía de Borbón de la corona española. Ok, estamos hablando... no, me pasé de diapositiva aquí, ya. Aumentar el control de España sobre sus colonias. Yo te dije muchas veces que era difícil para España mantener un control directo de sus colonias porque en esta época pues no habían aviones como para decir, ah, sí, en un ratito el rey de España está acá. Y el rey de España nunca iba a sus colonias. El representante era el virrey. ¿Okay? Entonces, se buscó maneras, en lo político el objetivo era aumentar el poder que tenía España sobre las colonias. España se da cuenta, o el rey de España se da cuenta, que muchas de las cosas, que muchos de los recursos se quedaban en manos de los españoles, de los criollos que vivían en América, y eso no se quería. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? Tengo que aumentar el control, vamos a controlar más. ¿Okay? En lo económico, el objetivo fue de repente aumentar la producción, disminuir el control monopólico, aumentar la recaudación fiscal o recaudación de impuestos. Acuérdate, ¿ok? Se pensaba para el rey de España los impuestos eran muy pocos, entonces había que cobrar más. Incluso a los indígenas, a todo el mundo, todos los americanos tenían que pagar para que el imperio español pudiese crecer y convertirse en una colonia de nuevo. ¿Ok? Y dentro de lo social, una de las reformas fue quitarle el poder a los criollos. ¿Ok? Los criollos trabajaban en esta época. Recuerda, ¿quién era un criollo? A ver, ¿quiénes eran los criollos? Eh, Daniel Galindo. ¿Quiénes eran los criollos en esta época? A ver, si no responde aquí, Y yo, no. A ver, Piero levantó la mano. Piero, dime. mis, Son mis, los que respondí en el tienen chat. sangre española, son los que tienen sangre española, pero nacidos acá en las colonias americanas. Muy bien, Piero. Sí vi que respondiste en el chat. Muy bien, Fabiola. Los que nacieron aquí, muy bien, María, también respondieron en el chat. Excelente, los felicito. Aún así, Daniel, no, la respuesta es la que los que me han dicho tus compañeros, efectivamente. Ellos eran hijos de españoles, pero habían nacido acá. Ojo, ¿ah? Ellos eran hijos de españoles, pero habían nacido acá. Eso era un criollo. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro, chicos, ¿sí? Eso, porque yo eso ya lo he hecho en otras clases, entonces cuando yo lo haga ahora voy a pensar que ustedes ya lo saben. Pero si no lo saben, por favor, pregunten, ¿sí? Entonces, un criollo, si no, no van a entender la hilación de la clase. Un criollo es aquella persona que había nacido aquí, pero sus padres eran españoles, ambos, ¿ah? Ambos padres eran españoles, pero habían nacido aquí. Entonces, a estos criollos empezaron a dar ciertos poderes, por ejemplo, empezaron a trabajar en las audiencias, ¿ok? Entonces, una vez que sucede, y ganaban su sueldo y todo lo demás, pero una vez que suceden estas reformas borbónicas, se les quita el poder, los sacan de sus puestos, los despiden, sin ningún papel, sin ningún documento, solamente con excusas, son despedidos muchos criollos que se quedan en la calle sin trabajo. Entonces, se podría decir a nivel general que las personas que fueron más afectadas, Gerardo está ingresando, ¿ver? Que fueron más afectadas por esta situación fueron los criollos, ¿okay? Porque los sacaron de puestos que ellos, imagínate, trabajar en una audiencia era un cargo importante, ganabas un buen dinero, y que te saquen de ahí a la calle te va a afectar enormemente. En fin, los indígenas estaban acostumbrados de repente a no ser privilegiados, ¿ok? No digo que esté bien ni que esté mal, simplemente que no tenían esa costumbre y ellos no los va a afectar de forma directa. Sí los va a afectar, pero no tan fuerte como a los criollos, ¿ok? Que pasaron de tener mucho a no tener nada, ¿ok? Esa es la diferencia. Y ojo que los criollos eran personas estudiadas, porque los criollos sí podían tener acceso a la educación, ¿ok? Habíamos dicho que la educación también era restringida según la élite. ¿Qué hicieron para conseguir los cambios? ¿Okay? Despacho Universal de Indias, creación de nuevos, aquí es donde se crean nuevos virreinatos, se crea el virreinato de Río de la Plata o el virreinato de la Plata, ¿okay? Donde separan, o sea, el Perú era la joya, quiero que entiendan, era la joya porque aquí había muchas riquezas, ¿okay? Bueno, también sacaban riquezas de
del Virreinato de Nueva España, que es México, que es la parte de Centroamérica, pero el Perú también era muy importante, no por nada Lima era conocida como la ciudad de los reyes, ¿ok? Entonces era el centro y era muy, muy importante. Pero para mantener controlados los demás territorios, entonces voy a dividirlos por partes más pequeñas. Es aquí donde crean el Virreinato de Nueva Granada, que va a considerar lo que es esto, los actuales territorios de Ecuador, Venezuela, Colombia, incluso se dice que Panamá también. Y para abajo, pues tenemos a Argentina, Bolivia y Chile. Esos son los países que se crean en el Virreinato de La Plata, ¿ok? Despacho Universal de Indias significaba que ya podían, ojo, se abre el comercio también, esto va ligado a esto, se da un reglamento de libre comercio. ¿Qué significaba esto? Antes, el único puerto español donde llegaban, ojo, esto no es que haya sido tan beneficioso para nosotros, y ahorita te lo voy a explicar, tienes que estar atento. Cuando se habla de reglamento de libre comercio, en España había solamente un puerto, era el puerto de Sevilla. ¿Okay? El puerto de Sevilla llegaba todo lo que llegaba de América. ¿Okay? Se le llamaba el comercio de la mar océano. Y aquí llegaba todo lo que era, pues, de América. Esto se abre y el rey dice, es muy poco. ¿Okay? Hay que cobrarle más impuestos, pero hay que abrir más puertos. ¿Okay? Y se abren más puertos. Uno de los puertos más importantes se convierte en el puerto de Cádiz, en España. Y para nosotros sí se abre, incluso en Cuba, se abren más puertos aquí también. ¿Okay? Se elimina el sistema de puerto único, que es lo que les estaba explicando. Entonces ya hay un comercio mucho más fluido, pero comienzan a de repente cobrar mucho más a estos impuestos a las personas que sacaban productos. ¿Okay? Ahora, por ahí me dirán, Miss, entonces los indígenas los benefició. No, porque una persona que quería exportar tenía que tener dinero. Y los indígenas no exportaban, ellos no eran, ellos simplemente trabajaban. ¿Okay? Entonces, como indígenas no mejoraron. ¿Por qué se van a crear nuevos virreinatos? Aquí está. Porque desde el momento de la conquista, América fue gobernada por 2 virreinatos. Mira, desde la conquista, que fue para nosotros en el año 1532, para México 1519. Entonces, desde la época de la conquista solamente habían habido dos virreinatos, ¿okay? Que era el Virreinato de Nueva España por arriba y el Virreinato del Perú. Pero para el año 1700 la realidad americana había cambiado, efectivamente. Cada sitio tenía sus propias riquezas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Bolivia había muchas minas de lo que es plata. Entonces, para poder yo canalizar, no vayan a pensar que lo hayan hecho de bueno, sino que querían extraer mejor, ¿no? Era una manera de mantenernos mejor gobernados y de repente de extraer mejores riquezas y de tener un mejor control fiscal. Entonces, por eso es que comienzan a separar, ¿ok? También dice acá, había peligro de invasión de otros países. Es cierto. Por ejemplo, esa Capitanía General que se crea aquí al norte en Nueva Granada, también, en Venezuela se crea una Capitanía General, es también por el miedo de que vengan otros países e invadan estos territorios. Entonces también por eso se instalan militares, ¿te das cuenta? Entonces, era mucho eso. Yo creo que entiendan que los reyes borbones eran unos reyes que leían mucho, muy intelectuales. Entonces, eran personas que realmente trataban de ver la manera de extraer y de pensar en todos los posibles escenarios para poder extraer mejores recursos y que no afecte la corona española más de lo que ya se había visto afectada hasta el momento. ¿Okay? Aquí está, fueron 2, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Río de la Plata. Nueva Granada fue este virreinato que aquí, y aquí responde un poco la pregunta de Piero, ¿no? Resulta, chicos, esto fue en el año 1717. Nosotros conseguimos nuestra independencia en el año 1821. Finalmente se consolida en el año 1824. Entonces, en el año 1825, cuando aparecen los mapas, aquí había un problema, porque este país de Nueva Granada se va a convertir en la Gran Colombia. ¿Okay? Entonces, cuando es la Gran Colombia, había este problema, ¿no? De que Perú, pero los españoles dijeron un momento que fuera hasta acá tu territorio. Y Perú, no, pero primero después lo hicieron por acá. ¿Te acuerdas? Esto era mío. Entonces empieza ahí el conflicto también que tuvimos con Ecuador por muchos años. Por muchos años tuvimos conflicto con Ecuador por ese territorio. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué abarcaba el Río de la Plata? Lo que hoy es Bolivia, la parte del norte de Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Okay? La capital en este lugar era Buenos Aires, y el virreinato se va a subdividir en provincias e intendencias. Esta es otra cosa importante, un ratito para terminar acá. Antes eran corregimientos, ¿ok? Y los corregimientos se van a transformar en intendencias. Acuérdate, antes eran los corregidores y después se convierten en intendentes. Dime, Piero. No, le iba a decir de que también se dividieron bajo capitanías, como la Capitanía General de Venezuela antes de su independencia, unos momentos antes, cuando Bolívar ya empezó sus movimientos,
se llamó la Capitanía de Venezuela y también está la Capitanía de Chile. Sí, eso lo Cómo, vimos, cómo es capitanía? eso lo ¿Cómo vimos es, cómo? eso lo vimos la clase pasada. Lo vimos la clase pasada y les dije qué eran las capitanías. A ver si alguien se acuerda, se le puede responder a Piero qué es una capitanía. Porque eso lo dije la clase pasada. A ver. ¿Quién se acuerda, chicos? Díganlo por el chat o por micro, sin miedo. Uy, se pasa la cuestión. Nadie. Chicos, si se corta, vuelvan a ingresar. Bien, respondo. Las capitanías eran lugares donde tenían que establecer, habían dos cosas en una capitanía, o había un pueblo que no quería o no podía de repente luchar, es decir, un pueblo que se resistía a que el virreinato estuviese allí. Es por eso que se le llamó capitanía, porque pusieron a un general, ¿ok? Entonces el virreinato mandaba, o el virrey mandaba a un general a este lugar. Saori, una capitanía era un tipo de gobierno donde un general era el encargado, ya que eran los indicados para controlar a los rebeldes. Muy bien, Saori. Saori lo ha respondido por el chat en privado, me ha puesto, una capitanía era un tipo de gobierno donde un general era el encargado, ya que eran los indicados para controlar a los rebeldes. Exactamente. No quería decir, ojo, una capitanía no quiere decir de que se eliminaba el virreinato de Nueva Granada y pongo una capitanía. No, una capitanía es un tipo de gobierno que yo ponía sobre un virreinato, ¿ok? El virreinato estaba ahí. Pero en esta parte hay rebeldes, entonces voy a poner también una capitanía. ¿Qué significa eso? Que va a haber un general de la confianza del virrey que pudiese controlar cualquier rebelión. ¿Ok? Entonces, esa es una capitanía que existieron a la par de los virreinatos, no se eliminaron los virreinatos. ¿Ok? ¿Por qué se crea el virreinato del Río de la Plata? Para frenar el peligro portugués-inglés, que también había posibilidad de invasión, para evitar el contrabando, para evitar que salgan los productos sin pagar impuestos, es decir, y facilitar los trámites de administración del territorio, para tener mejor administrado este territorio. Ahora, esto ya lo expliqué, el sistema monopólico que había español. Los Borbones querían terminar con el sistema fiscal monopólico que favorecía el contrabando y la evasión de impuestos, por eso aplicaron el reglamento de libre comercio, que es lo que expliqué al comienzo, ¿ok? Que era que ya se podía, cambiaron el puerto de Sevilla, este es el sistema monopólico que había antes, ¿ok? Cambiaron el puerto de Sevilla y lo cambiaron al puerto de Cádiz, y ya se podía comerciar con más países, ¿ok? ¿Qué resultados tuvieron chicos? Se corta, vuelvan a ingresar, por favor, para terminar de explicar que esto es lo último y les tomo la práctica, ¿ok? Esto es